En décimo lugar, dando inicio al top 10, encontramos a Vasily Surikov con su célebre obra Boyarina Morozova. Todo tuvo su origen en una profunda disputa sobre los valores de la tradición. A mediados del siglo XVII, el zar Alexei Mikhailovich albergaba la ambición de gobernar Bizancio, ya que Constantinopla representaba el corazón espiritual y el manantial de santidad de la iglesia rusa, pese a hallarse en territorio griego. Las prácticas eclesiásticas griegas diferían en ciertos aspectos de las rusas, por lo que el zar y el patriarca Nikon concibieron una reforma destinada a armonizarlas. Lo llamativo es que dicha reforma ordenaba a los fieles inclinarse únicamente hasta la cintura y no postrarse hasta el suelo. Las procesiones religiosas pasaron a realizarse en sentido contrario a las manecillas del reloj, y lo más significativo, se impuso la obligación de santiguarse con 3 dedos en lugar de 2. Estos atrevidos e indignantes cambios no dejaron impasible a la facción más conservadora de la comunidad ortodoxa, desencadenando un cisma en el seno de la iglesia. Nikon y el zar, sin demasiada deliberación, tildaron de herejes y excomulgaron a todos los cismáticos denominados viejos creyentes, con el fin de sofocar cualquier resistencia al sueño del zar. Los viejos creyentes se mostraron tenaces y numerosos. Incluso ante la amenaza de muerte, muchos se negaron a aceptar los cambios que consideraban sacrilegos, una auténtica traición al Señor. Jerusalén, Jerusalén. Vasily Surikov, nacido en Siberia y criado entre los relatos que circulaban sobre los viejos creyentes, decidió plasmar esta fractura y este momento trágico de la historia rusa, incluyendo a la boyarda Morozova, quien junto a su hermana rechazó de plano las nuevas costumbres. ¿Por qué fue encadenada, arrojada a un sótano y enviada finalmente al monasterio de Chudov sin haber traicionado sus convicciones? En ese trayecto, exhausta y hambrienta, pero inquebrantable, con fervor y con fuego en la mirada, la boyarda, que renunció a una hacienda de 8,000 almas por causa de su fe, alza la mano, mostrando el signo de 2 dedos, bendiciendo a quienes como ella permanecieron fieles a la antigua fe. Surikov fue uno de los Peredvishniki, los artistas rusos de vanguardia revolucionaria. Pueden ver mi video sobre ellos. El enlace estará disponible en la descripción. Surikov trabajó en esta monumental obra durante 3 años entre 1884 y 1887. El proceso le resultó extraordinariamente arduo y la pieza fue presentada por vez primera en una exposición de los Peredvishniki, donde de inmediato conquistó la atención tanto del público como de la crítica gracias a su minucioso detalle y su poderoso dramatismo. Surikov dedicó mucho tiempo a la búsqueda de una modelo para representar a Morozova. Aunque contaba con todo lo necesario y la modelo era estéticamente adecuada, pálida y de ojos grandes y hundidos por el hambre, no lograba dar con el tipo preciso que buscaba. Finalmente, el prototipo de Morozova fue la tía del propio Surikov, Avdotia Vasilievna Torgoshina. Obsérvese a las personas que la rodean. Los trineos parten la escena en 2. Algunos ríen y celebran. Otros lucen abatidos y desconcertados. En el lado derecho se distinguen rostros marcados por la tristeza y el temor. Son quienes desean preservar las antiguas costumbres, pero carecen del valor para manifestarlo abiertamente. Porque si alguien ha de llorar ante la señora, son ellos. Solo el loco, a quien en Rusia todo se le perdonaba, se atreve a responderle con una bendición de 2 dedos. A la izquierda se encuentran los seguidores sonrientes de la nueva fe, regocijados por la caída de quien fue una poderosa terrateniente. Sin embargo, sus rostros evocan los de demonios voraces que lanzan maldiciones ruines contra alguien a quien derrotaron, pero nunca lograron doblegar. Queda claro de qué lado se sitúa Surikov. Es una obra de un dramatismo y una vitalidad extraordinarios, y con toda justicia ocupa su lugar en este ranking. La pintura puede admirarse en la Galería Tretiakov de Moscú. En 9º lugar, Iván Shishkin, con Mañana en un bosque de pinos. Quienes vivieron en la Unión Soviética tenían esta imagen ante los ojos casi a diario. La industria soviética la reprodujo en toda clase de objetos: bombones, alfombras, láminas decorativas. Yo mismo tenía una alfombra con esa imagen encima de mi cama. Por eso conozco a la perfección cada rincón, incluso el más pequeño, de esta obra que contemplé durante años.
Shishkin pintó el cuadro en 1889 y lo presentó por primera vez en una exposición de los Previshniki. Y aunque la mayoría conoce esta obra como creación exclusiva de Shishkin, lo cierto es que fue concebida por dos autores. Shishkin era un paisajista. Sin igual lograba capturar el follaje, los campos, los árboles y la luz, filtrándose entre las copas con tal maestría que uno siente el impulso de extender la mano para tocarlos. Y es que ese tono dorado de miel parece emanar un aroma a piñas de abeto. La idea de la composición le fue propuesta a Shishkin por Konstantin Savitsky, y en un principio la obra llevaba por título La familia de osos en el bosque. Shishkin elaboró el boceto y Savitsky se encargó de pintar a los osos. Aquí pueden ver dicho boceto. Tras la exposición, Morozov adquirió el cuadro por 4.000 rublos, equivalentes a unos 2,5 millones actuales. De esa suma, 1.000 correspondieron a Savitsky, es decir, el 25%. En un principio la obra figuraba con ambos nombres como era de rigor, pero poco después de la compra, Morozov eliminó el nombre de Savitsky del cuadro para no poner en entredicho la genialidad de Shishkin. Así es como hasta el día de hoy la obra se atribuye únicamente a él. La incorporación de los osos dotó a la pintura de una narrativa propia. En la exposición, los visitantes la contemplaban con entusiasmo y curiosidad, analizando la trama y los animales. Este recurso, del todo ajeno al estilo habitual de Shishkin, resultó estar más que justificado, aunque terminó por eclipsar la verdadera filigrana del pincel del artista. Obsérvese con qué exactitud están representados los troncos. Lo más fascinante se encuentra en la esquina superior derecha del cuadro, donde se abre un claro allí. La luz irrumpe en la oscuridad del pinar e ilumina el follaje de los árboles, y Shishkin sitúa esos destellos luminosos con una maestría prodigiosa como solo él sabía hacer. Cada brizna de hierba está trazada con minuciosidad. Cada rama retorcida y cubierta de musgo resulta tan convincente que no deja asomo de duda sobre su autenticidad. Sin el menor atisbo de artificio, solo una agudeza asombrosa y una percepción del color verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, fue precisamente la presencia de los osos lo que insufló vida al cuadro y lo convirtió en la obra más célebre del artista. Sí, quizás la más popular, pero no por ello menos fascinante. ¿Están de acuerdo? Y pueden admirarla en la Galería Tretiakov. Octavo lugar, Iván Aivazovsky, La novena ola. La novena ola es la pintura más célebre de Iván Aivazovsky. Es una obra monumental, mide 3 por 2 metros. El artista la pintó en 1850, cuando aún no se hablaba ni de los impresionistas ni de los itinerantes, quienes transformarían por completo el estilo pictórico. En aquella época predominaba el academicismo, y la calidad de una pintura se medía por su realismo y su fidelidad a la realidad. El elemento más difícil de representar en esa sustancia casi imposible de capturar es el agua. En 1850 la fotografía ya existía, pero todavía no había llegado a Rusia. Detener las olas del mar es imposible. Por eso, los artistas pasaban horas observando la superficie siempre cambiante para aprender el ritmo de las olas, sus sombras, reflejos, espuma y la transparencia del agua. No todos lograron transmitir el agua con éxito, pero Aivazovsky consiguió captar, experimentar y perfeccionar su técnica hasta llevarla a la excelencia. Sin falsa modestia, fue el mejor pintor marino del mundo. A modo de comparación, les mostraré una obra del gran William Turner, pintor marino británico fallecido en 1851. Es magnífico, pero fíjense, aunque su mar resulta igual de dramático, está ejecutado de una manera completamente distinta. Ambos artistas pintaban de memoria. En aquella época los cuadros se realizaban en talleres, ya que las pinturas se mezclaban directamente en el lugar, se secaban con rapidez y no existía un método práctico para transportarlas. Pronto llegaría el tubo de plomo y más tarde el de aluminio, revolucionando el impresionismo. Pueden consultar el video sobre el impresionismo. El enlace estará en la descripción. Por entonces, los artistas solo podían hacer bocetos al aire libre, pero debían guardar la pintura en la mente, no limitándose a copiar lo que veían, sino extrayendo de su imaginación cada escena por partes. Y si para los lienzos heroicos o mitológicos el artista siempre podía recurrir a modelos al mar, no se le puede invitar al taller ni obligarlo a posar. Por eso sorprende aún más el realismo con que Aivazovsky transmite el agua sin siquiera tenerla ante sus ojos. Él mismo escribía: el pincel no puede capturar el movimiento de los seres vivos. Pintar un relámpago, una ráfaga de viento, el estallido de una ola.
Es algo impensable hacerlo del natural. El tema del cuadro surge en mi memoria como un poema en la mente del poeta. Podríamos contemplar la novena ola como si fuera una fotografía. Fíjense en los colores que emplea Aivazovsky. Son exactamente los mismos que hemos visto al observar un mar en tempestad. El artista añade dramatismo a la escena mostrando a un grupo de personas aferradas a los restos de un mástil tras un naufragio. Una ola gigantesca se cierne sobre ellos, la misma que según las leyendas rusas es la temida novena ola, aquella que solo los más afortunados logran sobrevivir. Pintar olas es una cosa, pero conseguir la semitransparencia del agua marina es algo mucho más difícil. Aivazovsky incorpora un sol naciente al cuadro, y así logra dos cosas a la vez. El sol simboliza esperanza para los náufragos, generando expectativa de salvación y tensión en la trama. Pero al mismo tiempo es un recurso artístico que le permite al pintor desplegar su virtuosismo incomparable, mostrando cómo la luz solar atraviesa la cresta de la enorme ola. En cada ola se aprecia la transparencia del agua siempre distinta. Obsérvense la espuma y los chorros que resbalan por el mástil. Es sencillamente inigualable. La pintura se encuentra en el Museo Ruso de San Petersburgo. Vayan si pueden. En séptimo lugar, Kuzma Petrov-Vodkin con El baño del caballo rojo. Pintada por Petrov-Vodkin en 1912, esta obra sigue suscitando numerosas interpretaciones. Algunos afirman que es testimonio del don profético del artista, quien habría presagiado la revolución que llegaría 5 años después. Otros sostienen que es una imagen de la propia Rusia o incluso de su sangrienta suerte. Pero yo les contaré otra historia que en mi opinión es la más cercana a la verdad. Año 1912. Era una época de búsquedas artísticas. Las ideas más vanguardistas llegaban desde Francia, donde el cubismo de Braque y Picasso conquistaba al mundo. Matisse y su fauvismo, con colores imposibles aplicados a los objetos, se habían vuelto prácticamente de culto. Los artistas de aquel tiempo forjaban su identidad experimentando con el color, la forma y las ideas. La idea artística central de Petrov-Vodkin era la perspectiva esférica similar a la de un objetivo ojo de pez, una distorsión del espacio que es precisamente lo que percibimos en la pintura. Esto se acentúa con la orilla curvada y la dirección en que avanzan los caballos al fondo. Su segunda idea gira en torno a los colores azul, rojo y amarillo. El artista consideraba que solo ellos pueden conectar con la percepción del espectador, pues representan las categorías fundamentales del ser. En los primeros bocetos de la obra había otra figura sosteniendo al caballo por las riendas, pero en la versión definitiva Petrov-Vodkin la suprimió. El alumno de Petrov-Vodkin, Sergei Kalmikov, afirmaba haber sido el modelo de la pintura, aunque el artista sostenía que era su sobrino. Y ahora comprenderán por qué sus versiones no coinciden. Cuando la obra se presentó al público por primera vez, causó un gran impacto gracias a su formato de 1,5 por 2 metros y a la intensa mancha roja del caballo en el centro que atraía todas las miradas. La gente se indignaba y discutía argumentando que no existen caballos de ese color. Pero Petrov-Vodkin respondía que había tomado la idea de los iconos rusos. Sabemos que en 1911, un año antes de este cuadro, ese mismo alumno que dice haber posado para él, pintó esta otra obra que el maestro sin duda debió de ver. Por eso, como algunos historiadores del arte, creo que la idea del intenso rojo del caballo, el rasgo que hizo destacar la obra, fue tomada prestada por Petrov-Vodkin con el tiempo. Tras la exposición, el cuadro viajó a Suecia, donde Petrov-Vodkin recibió un premio, pero luego estalló la Primera Guerra Mundial, llegó la Revolución y la obra no regresó a Rusia hasta 1950. Pasando poco después a la colección de la Galería Tretiakov, donde pueden verla hoy en día. Sexto lugar, Iván Kramskoy, La desconocida. En el sexto lugar encontramos a la célebre aunque anónima desconocida de Iván Kramskoy, pintada en 1883. Los debates en torno a esta obra no han cesado desde su aparición en la 11ª exposición itinerante. Kramskoy encabezó el movimiento de los Predvishniki, que buscaba retratar la vida real de Rusia sin adornos ni idealizaciones en toda su crudeza. Como retratista y figura central del movimiento, Kramskoy se propuso inmortalizar los tipos rusos más representativos del siglo XIX. A él pertenecen el célebre retrato de Lev Tolstoy, así como los de Tretiakov Nekrasov y la emperatriz María Fyodorovna.
Por eso, para sus contemporáneos, resultó aún más desconcertante el retrato de una mujer sin nombre. No creo que Kramskoy haya pintado a alguien verdaderamente desconocido. Esto desató una ola de rumores. Unos decían que era una campesina disfrazada, otros que se trataba de una noble de identidad ignorada. Pero el propio Kramskoy jamás ofreció la menor pista sobre quién era la mujer retratada. Existe, sin embargo, otro boceto conocido en el que vemos a la misma mujer pintada de forma algo más realista, aunque en idéntica pose y con la misma expresión indefinida en el rostro. Fue precisamente esa expresión objeto de encendidos debates entre la crítica, la que elevó el retrato y lo convirtió en la obra más célebre de Kramskoy. Algunos críticos la llamaron una cortesana en carruaje, otros una camelia de lujo y otros más una criatura del mal. La pintura muestra a una mujer en un carruaje recorriendo la avenida Nevsky, ataviada con la última moda de 1883, lleva un sombrero llamado François guantes suecos y un abrigo Skobelev. Tanta modernidad revela que no pertenece a la alta sociedad donde seguir los dictados de la moda se consideraba frívolo e indigno. La joven nos observa desde lo alto del carruaje y nos deja perplejos, tratando de descifrar la expresión de su rostro y esa media sonrisa enigmática. No sabemos si es arrogancia, tristeza u orgullo. Provoca la misma sensación de incertidumbre que la Mona Lisa, llevando a uno a preguntarse ¿quién es esa desconocida? Ahora les mostraré un detalle que ayuda a comprender los sentimientos de la mujer y lo que Kramskoy quería decirnos. Me percaté de esto cuando visité la Galería Tretiakov y ese pequeño detalle me dejó sin palabras. Voy a acercar la imagen para que puedan ver una pequeña pincelada blanca bajo el ojo de la protagonista que no puede significar otra cosa que el presagio de unas lágrimas. Y de inmediato todo encaja. Vemos la tristeza, la soledad, una pista diminuta escondida en la comisura del ojo de la desconocida dejada allí, para nosotros por Kramskoy. Por eso siempre digo que las pinturas hay que verlas en persona. Pueden contemplarla actualmente en la Galería Tretiakov. Quinto lugar, Arkhip Quincy, Noche de Luna sobre el Dnieper. La llegada de esta pintura mágica y única en el mundo desató un revuelo en San Petersburgo sin precedentes en Rusia. En 1879, Quincy abandonó la sociedad de los Predvishniki porque un colega había publicado en secreto un artículo crítico sobre él un año antes de crearla. El artista no pudo perdonarlo y en 1880 comenzó a trabajar en su obra Noche de Luna sobre el Dnieper. La idea del cuadro era tan insólita que Quincy invitó a sus amigos a contemplarla mientras aún la creaba. Turgenev fue el primero en verla y quedó fascinado describiéndola con enorme entusiasmo. En una reunión, el gran duque Konstantin Konstantinovich, primo del emperador intrigado por el relato del escritor, visitó el taller del pintor y quedó tan impresionado que ofreció comprarlo de inmediato. Quincy no lo reconoció y le preguntó, ¿para qué la quiere? De todos modos, no la va a comprar, es cara. Pero Konstantin Konstantinovich insistió y el pintor mencionó un precio fantásticamente elevado. 5,000 rublos equivalentes a unos 4 millones en dinero actual. Y el gran duque respondió, me la llevo. Mientras el cuadro se terminaba, pasaron a verlo el poeta Yakov Polonsky, el químico Dmitry Mendeleev y el pintor Iván Kramskoy. Todos quedaron maravillados y los rumores sobre la pintura se extendieron por San Petersburgo, preparando al público para su triunfal aparición. Y vaya si lo fue. Para la ocasión, el gran duque organizó una exposición especial dedicada exclusivamente a esta obra. Algo así jamás había ocurrido en la historia del arte. Una exposición de una sola pintura era impensable, demasiado arriesgada y costosa. Pero Konstantin Konstantinovich estaba tan orgulloso de ella que lo apostó todo. El artista cubrió las ventanas, pintó las paredes de negro y dirigió el haz de una lámpara directamente sobre el cuadro. Eso intensificó aún más el efecto que producía. Daba la impresión de que la pintura brillaba desde dentro. El público enloqueció. El Nevsky se llenó de carruajes y de espectadores que hacían largas colas para verla. La contemplaban incrédulos. Muchos estaban convencidos de que había una luz oculta detrás del lienzo. Por primera vez en el mundo se experimentó algo similar al efecto de los colores neón o las pinturas fosforescentes. Fue precisamente Quincy quien desarrolló una paleta especial para lograr ese resultado. La obra representa el Dnieper de noche. Su aparente sencillez y concisión despeja el espacio y concentra nuestra atención en la luna y su reflejo sobre el agua.
El contraste entre el negro y el verde sobre un fondo oscuro hacía que el espectador sintiera que miraba por una ventana nocturna al otro lado de la cual fluye un río en calma, mientras nubes sombrías cruzan el cielo. El negro de la pintura no es un negro absoluto. Podemos distinguir los detalles tal como lo haríamos sentados junto a una ventana sobre el Dnieper en la noche. Un efecto verdaderamente impresionante que pueden comprobar por sí mismos en el Museo Ruso de San Petersburgo. El cuarto lugar es para Mikhail Wrubel, La princesa cisne. En 1831, Alexander Sergeyevich Pushkin escribió el célebre cuento del zar Saltán, en el que las malvadas hermanas engañan al zar y arrojan al príncipe y a su madre en un barril al mar para deshacerse de ellos. El barril arriba a una isla desierta. El príncipe crece y conoce a la princesa Cisne de una belleza celestial. Con su ayuda levanta un suntuoso palacio, se convierte en un poderoso gobernante. Y pronto se reúne con su padre, quien llega para conocer el nuevo y próspero reino vecino que tanto le han elogiado. En 1900, en la ópera privada de Sava Morozov, se estrena la ópera homónima de Rimsky-Korsakov, en la que el papel de la princesa Cisne es interpretado por Nadezhda Sabela Wrubel, esposa de Mikhail Wrubel. Él mismo diseñó todos los decorados de la obra con ese estilo tan característico y singular que lo define. Wrubel decide entonces pintar un cuadro inspirado en este cuento. Reflexiona mucho sobre la modelo, pero al final no elige a nadie, ni siquiera a su propia esposa. Para este personaje, según su concepción, se necesita una imagen completamente fantástica y al mismo tiempo real sublime. Rostros así no existen en la vida real y se pone a trabajar. Conocemos varios bocetos preliminares de esta pintura que revelan el proceso creativo del artista. La obra es quizás una de las más delicadas y conmovedoras de toda la pintura rusa, incluso tratándose de una escena de cuento de hadas. Muestra a la princesa girando sobre sí misma envuelta en plumas que conforman su vestimenta y que en algunos puntos se funden con la espuma del mar. En su delicado rostro destacan unos ojos de tamaño extraordinario que le confieren una expresión a la vez cautivadora e inestablemente fantástica. El cuadro está ejecutado con amplias pinceladas de espátula que dotan de dinamismo a la vestimenta de la princesa, evocando simultáneamente plumas y agua en movimiento. Esta obra maestra de extraordinaria belleza fue adquirida de inmediato por Tretiakov y en 1910 pasó a formar parte de la Galería Tretiakov, donde pueden admirarla hoy. Tercer lugar, Alexei Sabrasov, Los Grajos han llegado. Estamos en el top 3 de las pinturas más famosas de Rusia. Y esta obra me trae de inmediato el recuerdo de la escuela y de los insoportablemente aburridos ensayos sobre cuadros de artistas rusos. Por aquel entonces yo entendía de arte, tanto como cualquier estudiante despistado. La exigencia del profesor de que me emocionara ante un paisaje sombrío me parecía, desde mi perspectiva, de entonces sencillamente imposible de satisfacer. En aquel momento yo no sabía casi nada de lo que les voy a contar ahora. Sabrasov pintó el cuadro en 1871 y lo exhibió por primera vez en la primera exposición de los Predvishniki, donde fue la principal atracción. Como pueden ver, los itinerantes ejercieron una influencia enorme en la pintura rusa. No dejen de ver el video sobre ellos en mi canal. Lamentablemente, la creación de la obra estuvo precedida por eventos dolorosos. Poco después del nacimiento, la hija del pintor falleció y Sabrasov sufrió profundamente por esa pérdida. Por eso, se retiró con su familia a un lugar tranquilo para sobrellevar el dolor y sanar a través de la pintura. Aún no se sabe con certeza cómo llegó el pintor a Molvitnino, hoy Susanino. Existe la teoría de que simplemente se marchó con un campesino desconocido, aunque a mí me resulta poco convincente. Los geógrafos aseguran que en el lugar donde Sabrasov realizó el estudio había anteriormente una casa de 3 pisos perteneciente al zapatero Chichagov. Al parecer, el pintor lo conoció y lo visitó, o simplemente alquiló una habitación allí durante su retiro. Esta hipótesis se ve reforzada por otro detalle del que hablaré más adelante. En el cuadro vemos un grupo de abedules, uno de ellos notablemente torcido, junto al cual hay un tocón. La nieve aún no se ha derretido, pero ya ha perdido su blancura. El sol primaveral proyecta largas sombras azules desde los árboles. La naturaleza sigue dormida, desnuda, helada y agotada tras el largo invierno. Sin necesidad de acercarse, ya se distinguen los primeros mensajeros de la nueva vida, los grajos símbolo de renovación y quizás de la esperanza que el pintor tanto necesitaba tras su pérdida.
Es una pintura casi monocromática, pero sorprendentemente armoniosa y equilibrada. Los árboles del primer plano se compensan con la iglesia al fondo, cuyo prototipo fue la iglesia de la resurrección de Cristo en Susanino. Esta es la segunda confirmación de que Sabrasov pintó el cuadro desde la casa de Shaposhnikov. Fíjense, el primer plano está pintado de tal manera que parece que miramos casi desde el nivel del suelo, mientras que el horizonte al fondo resulta demasiado elevado. En esa posición no habría podido verla. Lo más probable es que el artista pintara el cuadro en dos etapas, el primer plano desde el porche de la casa y el fondo desde el balcón del tercer piso de esa misma casa de Chichagov. De este modo, Sabrasov amplió la perspectiva creando una franja oscura y contrastante en el centro de la composición. La obra fue elogiada de inmediato y Tretiakov la adquirió por 600 rublos equivalentes a unos 360,000 actuales. A Tretiakov se le acusaba de comprar obras maestras a precios muy bajos, habitualmente no más de 500 rublos. La pintura gustó tanto a la familia imperial que la emperatriz María Alexandrovna encargó al artista que la replicara, lo cual hizo en 1872. Realizó algunas copias más, pero la pintura original terminó en la Galería Tretiakov. Vayan a verla si tienen la oportunidad. Casimir Malevich ocupa el segundo lugar con el cuadrado negro. Sé que a muchos no les convence esta pintura, pero aquí estamos ante el ranking de las pinturas más famosas y el cuadrado negro bien podría ser la más célebre no solo de Rusia, sino del mundo entero. Consideré que colocarlo en el primer puesto sería injusto para nuestro líder. Tengan paciencia. Malevich, artista, emprendedor y tenaz, rechazado 3 veces por la academia, concibió esta idea en 1914. Vean la historia completa en mi video sobre el cuadrado negro, merece la pena. Malevich era muy conocido por su búsqueda constante y su capacidad para generar ideas sin cesar. Como ya saben por la pintura de Petrov-Vodkin, aquella era una época de experimentos audaces y cada artista ambicioso soñaba con inventar su propia corriente pictórica, tener su propio ismo, aunque para eso había que ser el primero. El arte ya reflexionaba sobre la abstracción. Kandinsky había dado el primer paso en 1910. Piet Mondrian se acercaba al arte no figurativo, pero sus obras aún representaban objetos reales y experimentaba con formas de mostrarlos sin abandonar del todo la objetividad. Nadie se atrevía a dar el último paso hacia la no objetividad absoluta. Antes de Malevich, nadie había pensado en el cuadrado negro. La idea le surgió tras participar en la ópera La Victoria sobre el Sol, para la que diseñó los decorados. La premisa era que el hombre con mayúscula es la corona de la naturaleza y su conquistador supremo. Y para afirmar su dominio sobre el universo debía vencer al sol. Como objeto que más contrasta y se opone al sol redondo y amarillo, inventaron el cuadrado negro, la forma más artificial posible, inexistente en la naturaleza, símbolo de la actividad humana. Esta idea cautivó a Malevich. Decidió que era exactamente lo que se necesitaba, poner el punto final al arte y crear una pintura que representara la nada, una forma la más antinatural posible, que solo un ser humano, solo un artista puede concebir. Y pintó su cuadrado negro elaborando toda una teoría a la que llamó suprematismo, convirtiéndose así en el primer artista del mundo en renunciar por completo a la objetividad y reducir la pintura a cero. Si me preguntan qué tiene de especial el cuadrado negro, les diré nada, es solo un cuadrado negro. Aunque no fue el primero en la historia de la pintura. Malevich proclamó la ausencia absoluta y definitiva de objetividad, que según él anulaba cualquier estética, y ponía, como él creía, un punto final o más bien un cuadrado sobre la tumba del arte antiguo. En eso se equivocó, pero el cuadrado negro, posiblemente la pintura de un artista ruso más famosa en el extranjero, cuelga hoy en la nueva Galería Tretiakov. Vayan a verla, aunque no se acerquen demasiado, ahí no encontrarán cosmos ni universo nocturno. Y el primer lugar es para Mikhail Brubel con El demonio sentado. En el primer puesto tenemos la pintura que según todas las encuestas es la más querida y reconocible de Rusia, perteneciente al pincel, del único artista que ocupa 2 lugares en nuestro ranking. Brubel la pintó 10 años antes que la princesa Cisne, pero ya muestra ese estilo tan inconfundiblemente suyo. Brubel tenía una obsesión por los demonios y pintó 3. El demonio sentado fue el primero. Todo comenzó con un encargo de la iglesia para decorar la catedral de Vladimir en Kiev, con motivo del 900 aniversario del bautismo de la Rus en 1888.
Este prestigioso trabajo se ofreció a Repin, Vaznetsov, Polenov, Surikov y otros quienes lo rechazaron. Bruegel, en cambio, siempre había soñado con crear algo monumental y majestuoso, algo destinado a perdurar por siglos, y presentó varios bocetos que, sin embargo, fueron rechazados por ser demasiado distintos del arte religioso tradicional y por sorprender con un misticismo oscuro e inquietante. Ese rechazo hirió profundamente el orgullo del artista, pero la idea de crear una obra mística no lo abandonó. Él mismo describe la imagen que le rondaba la mente en aquel momento: una figura joven semidesnuda, sentada abrazando las rodillas con expresión melancólica y pensativa, contemplando un atardecer ante un prado en flor con ramas inclinadas bajo el peso de las flores. En 1890 se prepara una colección conmemorativa de poemas de Lermontov, ilustrada por los artistas más reconocidos del momento. Bruegel es el único entre ellos que todavía no goza de fama, aunque ya ha sido advertido por el mecenas Savva Morozov. Trabaja en una serie de ilustraciones titulada Tamara y el demonio, y la temática demoníaca va apoderándose cada vez más de su imaginación. Las ilustraciones recibieron críticas desfavorables. Incluso sus colegas artistas no lograban comprender el estilo oscuro y complejo de Bruegel. ¿No les recuerda esto a la historia de Van Gogh? Tras la publicación de la colección, Bruegel decide pintar su propio demonio sin encargos ni restricciones de editores ni de la iglesia, sino tal como lo había vislumbrado al trabajar en el boceto para el fresco. Y así nace el demonio sentado. Aplica la pintura con espátula, construyendo la obra mediante bloques uniformes de color, como si se tratara de un mosaico. Este enfoque singular genera un efecto vibrante, como si estuviéramos contemplando una vidriera de iglesia. Las grandes flores que se despliegan tras la espalda del demonio evocan la imagen de unas alas, fundiéndolo con la naturaleza del mismo modo en que la princesa Cisne se disolvía en el agua. El demonio está sentado contemplando pensativo el atardecer en la distancia, cuyos reflejos iluminan su rostro y las flores de sus alas. Para Bruegel, el demonio no representa el mal, sino un símbolo de sufrimiento espiritual y de la condición humana. 9 años después, pintará al demonio volador cuando la locura provocada por la sífilis que lo aquejaba lo haya consumido casi por completo. El tercer demonio, el demonio derrotado, aparecerá 2 años más tarde, completando la serie y poniendo fin al triste destino de quien quizás fue el artista ruso más talentoso, consumido tan prematuramente. La obra se encuentra en la Galería Tretiakov. Próximamente habrá un video sobre el trágico destino de este genial artista. Suscríbanse para no perdérselo. Apuesto a que sí conocían ya todas estas pinturas, pero espero que hayan podido contemplarlas con ojos nuevos. Dejen su opinión en los comentarios, responderé a todos. No olviden suscribirse al canal. Aquí hablamos de arte de manera sencilla y, lo más importante, honesta. Hasta pronto a todos. Vasily Surikov quiso plasmar esa división y ese momento trágico en la historia de Rusia.